Buenas tardes. Hoy continuamos con el tema de la formación del contrato y estábamos con el tema de la propuesta y oferta. Eso lo vamos a continuar teniendo como objetivo de aprendizaje ubicarnos y tener claro qué significa la oferta, en cuáles situaciones estamos frente a tipos diferentes de propuesta y vamos a desarrollar hoy lo que son algunas referencias normativas en lo que corresponde al comercio internacional, específicamente, y ya lo he adelantado en relación con la Convención de Viena sobre comercio internacional. Y en la segunda parte de la clase vamos a tener una exposición muy interesante de parte de José Pablo y de Melissa, en el tema de la indexación, que yo les había señalado que es un tema que me parece que es una ampliación al programa de curso, pero creo que es importante que lo aprovechemos. Ellos nos van a traer un acercamiento con un instituto que lo que busca es el acercamiento en forma de realidad entre lo que se planteó inicialmente y aspectos que pueden modificarse en el transcurso de la ejecución contractual, principalmente en casos de contratos continuados y que requieren de la búsqueda de algún mecanismo de equilibrio desde el punto de vista de las contraprestaciones contractuales. Así que eso es lo que tenemos. Espero que les sea de mucho interés los temas que vamos a ver. Y empezando, y aquí reiteramos cosas que ya habíamos comentado, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, y lo vimos cuando vimos la normativa a partir del artículo 1010 del Código Civil, el consentimiento entre una y otra parte se forma a partir del encuentro entre una propuesta, una oferta y lo que es la aceptación, que también habíamos referido que va a ser diferente dependiendo de la complejidad del contrato respectivo. ¿Qué es la oferta? Ya propiamente en sentido estricto, es una manifestación de voluntad que va dirigida a otra persona. Vamos a ver ahora los diferentes mecanismos que se tienen para dirigir una oferta y en donde en principio tiene que o no permite la opción de retractaciones o arrepentimientos. Vamos a ver que hay un instituto más adelante que vamos a revisar, que es el de la revocación de la oferta, pero eso lo vamos a ver como una excepción a esta necesidad de que no se den retractaciones. La oferta dirigida en el sentido de que va hacia alguien, podría tener diferentes naturalezas. Vamos a ver cuando veamos los tipos, que podríamos estar frente a una oferta directa hacia una persona determinada. Esa se le denomina oferta recepticia, pero también podemos tener una oferta de tipo genérica. Se lanza una oferta para un grupo de personas y vamos a ver en qué condiciones es que se estaría consolidando o perfeccionando el contrato. Valga la indicación de que cuando se lanza esa oferta en forma general, es una oferta a un sujeto no determinado, pero que posteriormente se va a determinar. Y también aquí hay un tema que es importante y que también lo manifiesta directamente el Código de Comercio. Ahora un poquito más adelante lo vamos a ver. Y bueno, ahí les pediría que ahí sí, vamos a ver si alguno me colabora para que vaya buscando con el Código de Comercio y la ley de promoción de la competencia, defensa efectiva del consumidor. Ahí ahora yo les indico ahí a ver quiénes me colaboran con esas dos normativas. Código Civil no, porque las normas están aquí. Bueno, ahí vamos a buscar a alguien que nos ayude con la lectura. Y además son normas que en la clase del martes pasado, algunas ya las habíamos revisado. En forma común, cuando ustedes oyen de una oferta, que la oyen en la vida rutinaria, en la vida normal, ustedes entenderán que es como cualquier invitación a negociar, ¿verdad? Una oferta. Es como se le conoce. En la parte del lenguaje técnico estricta, ya lo vemos como una manifestación unilateral que envuelve un consentimiento también, por la que un oferente comunica de forma precisa y clara su interés de concertar determinado contrato
Vean que manifiesta su consentimiento de todo mal, de modo tal que si se acepta por la otra parte, se forma el consenso. A partir de ahí ya tendríamos contrato. Entonces, esta es la visión de carácter estricto de lo que es lo que entendemos por propuesta u oferta, que para los efectos del curso lo vamos a entender como sinónimos. Características de la propuesta que tenemos que realizar: tiene que ser completa, tiene que ser clara, no nos permite la posibilidad de interpretación, debe ser lo más clara posible. ¿Se acuerdan que cuando yo les comentaba y veíamos el tema de las nociones generales y veíamos el tema de elementos accidentales? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, por ejemplo, en contratos complejos, una técnica de redacción de contrato que permitía la posibilidad de restringir al máximo la posibilidad de interpretación? ¿Cuál era? ¿Algunos se acuerdan? ¿Qué podíamos incorporar al contrato que nos ayudaba a reducir más? Y vean que no estoy utilizando la expresión de eliminar, porque podría haber alguna situación que en algún momento pueda ser motivo de cuestionamiento y que requiere interpretación. Pero algunos se acuerdan que incorporábamos al contrato para reducir esa opción de necesidad de interpretación. Era una lista de definiciones o conceptos. Muy bien, María José, definiciones o también glosarios, ¿verdad? Eran dos mecanismos que habíamos dicho. Entonces ustedes encontrarán contratos que a veces, dependiendo de la complejidad, encontrarán páginas de lo que nos señalaba ahorita María José, páginas completas que vienen a establecer conceptos, definiciones, incluso hasta glosarios, para que si hay alguna duda, me voy a lo que está planteado ahí. Y eso, les digo, restringe bastante lo que son las posibilidades de tener una necesidad de interpretación. Pero, en principio, el contrato tiene que ser lo suficientemente claro, tiene que tener las manifestaciones de forma tal que no se permita a una situación de equívoco. Tienen que establecerse todas las condiciones. Por ejemplo, pensemos en algo más sencillo. El ejemplo que tuvimos en la clase de hoy 8 de la venta del carro. Si el carro no estuviera presente, uno no lo tiene físicamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguno de ustedes tiene interés en la compra de un vehículo? Uno trata de pedir la mayor cantidad de datos. Y entonces vamos a ver, pensemos en 5 datos que pediría uno en caso de que le quiera vender un carro. Vamos a ver, alguien que me ayude. Si va a comprar un carro, ¿cuáles 5 requisitos le pide? Piensen que no lo tienen ahí de frente al carro. Imagínense que yo soy el que les estoy vendiendo el vehículo. ¿Cuáles 5 cosas me preguntarían ustedes? Vamos a ver, ¿alguna persona que me diga las 5? Vamos a ver, Gerald. Bueno, ahí está Casey. Casey nos ayuda. Muy bien, Casey. Profe, yo empezaría por preguntar por el estado del motor del carro. Muy bien. Que también habría que verificarlo, pero sí es lo primero que se pregunta. Muy bien. Segundo. Si los papeles están al día, digamos, RITEVE, Marchamo. Perfecto. Ya lleva 3. Marchamo, Riteve, ya tengo 3. ¿Qué otras 2? El estado de la pintura y de los asientos, probablemente. Muy bien, excelente. ¿Cuál otro? Si ha tenido algún accidente con el automóvil, por así decirlo. Ok, esos son datos que me parece que son relevantes. Vean que Casey, desde el punto de vista de interés de ella, hizo las preguntas que consideraba necesarias. Pero yo ahora le pregunto a Yerline, que le iba a preguntar ahora, pero para no dejarla ahí con la palabra. Yerline, la pregunta que yo le haría a ustedes: ¿usted cree que con las correctas preguntas que me hizo Casey, usted cree que sería suficiente para que usted comprara el carro? Yerline. Yo creo que sí. O sea, ¿usted lo compraría así, con solo eso?
Por ejemplo, ¿a usted no le interesaría, por ejemplo, qué kilometraje tiene el carro? Eso iba a decir yo, profe. Yo preguntaría el kilometraje, el modelo y las prendas, si tiene algún gravamen. Ve, bueno, ahí le agregó, Kelly le agregó 3 requisitos adicionales que no teníamos. Podrían haber más. Es muy posible y que vea, por ejemplo, cuando Casey me dijo del estado del motor, yo le puedo decir, a Casey, ese carro tiene motor en excelente condición. Es muy posible que Casey se busque a algún experto para que verifique la condición del motor. Es muy posible que así sea y tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces vean que son condiciones que se piden que cuando una persona propone, trata de dar las características más importantes y lo que pide una persona para que la oferta que se haga esté completa, tiene que ser clara. Y imagínense, estamos hablando de un vehículo que uno pensaría que es una compraventa de algo muy sencillo. Piensen en un objeto contractual complicado como el que pretendía Casey con su desarrollo inmobiliario. Ese es un objeto contractual todavía más complejo. Por eso cuando Eric le está diseñando la estructura del negocio, hay una serie de conceptos que si ellos llegaran a un entendimiento, es muy posible que se van a tener que definir en la esperanza de que esté lo suficientemente claro, lo máximo claro posible, para que no se vayan a presentar problemas desde el punto de vista de alguna situación patológica en la ejecución del contrato. Es importante esto, podríamos contar con ofertas con reserva, que es una proposición seria de contrato que se formula para que el otro acepte. Pero se está generando una condición en la formación del contrato. Y vean que aquí las está estableciendo el proponente. Entonces, el proponente, por ejemplo, podría establecer una condición de tiempo. Y entonces yo le digo a Casey, vea Casey, yo a usted le doy todos los datos para que usted pueda adquirir el vehículo que yo estoy vendiendo. Pero yo necesito que usted me defina eso de hoy a mañana. Si no me define hoy a mañana, y vea que no estamos hablando de una opción de compra, ¿verdad? Estamos hablando de que yo le hice una oferta y ella no me lo ha aceptado. En ese caso, yo le digo sí, pero le pongo una condición de que me tiene que contestar en determinado momento. Eso sería una posibilidad y estaríamos hablando de una oferta con reserva. Yo le podría poner otra reserva a Casey y le digo, vea, yo sí le acepto, vamos a ver si llegamos a un acuerdo antes de hacerle la oferta, le digo, vea, le hago la observación de que si usted está de acuerdo con el carro, el pago obligatoriamente tiene que ser en efectivo o el pago tiene que ser obligatoriamente a través del depósito en esta cuenta. Yo la estoy limitando las posibilidades de ella a nivel contractual, a nivel negocial. Por lo tanto, estoy incorporando una oferta con algunas reservas, con algunas características. No es una oferta simple, pero que la entendemos igual como una oferta completa y absolutamente válida. En el tema de la firmeza, tengo que expresar con claridad cuál es el consentimiento del oferente. Eso tampoco puede generar ningún tipo de duda. El tema de que no se puede modificar. Yo no puedo llegar hoy y decirle a Casey, le vendo el carro en 5 millones. Y mañana me llama Casey y me dice, sí, verá que lo acepto. Le digo, sí, Casey, pero verá que como he recibido muchas ofertas, verá que si se lo vendería si me lo compran 6 millones de colones. Ahí estoy modificando la oferta que yo di, por lo tanto es otro negocio completamente diferente, ¿verdad? Y la otra es que no se puede retirar abusivamente una propuesta. Por ejemplo, volviendo al tema de la venta de un carro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, se han metido alguna vez ahí a páginas donde venden carros. Y entonces aparece un vehículo. A mí hace poco me pasó que me hicieron una oferta por un vehículo y me pusieron las características del carro. Incluso me dieron una cita para irlo a ver. Al final yo lo fui a ver, pero todavía el negocio no estaba. De hecho, tenía que hacerle algo tenía que hacerle al carro para poderlo tener al 100%.
Resultó que pasaron los días, yo dije que unos 3 días que me avisaban a ver si ya habían hecho los arreglos correspondientes, me avisaron que ya lo habían hecho, dieron un plazo, venció el plazo y al día siguiente que yo me metí a verificar a ver si el carro estaba, ya lo habían sacado del sistema. Más a mí me habían mandado la comunicación por vía mensaje de WhatsApp. Y en el momento que yo llegué y lo verifiqué, quiero aclarar que al final a mí no me interesaba, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que automáticamente salió de la lista. ¿Y eso por qué? Porque lo mantuvieron en el plazo que me dieron, pero una vez que se venció, ya ellos tienen la posibilidad de ofrecérselo a otra persona. No pueden retirarlo ociousamente. Si a mí me dieron tiempo, por decir algo, hasta el domingo al mediodía, tienen que respetar esa condición dentro de la oferta. No pueden generar una situación de retiro abusivo porque estaríamos cayendo en una situación de abuso de derecho. Y además, de ahí hay de por medio ya una manifestación de compromiso que tienen que valorarla. Es importante ese también elemento. Dependiendo de la complejidad, así tiene que ser el plazo de forma razonable para que se pueda estudiar. Por ejemplo, pensemos en el ejemplo de Casey y de Eric. Eric le hace una oferta a Casey y le manda un tomo de oferta que son 300 páginas. Casey necesita valorarlo, obligatoriamente. Igual que como Eric tuvo tiempo para diseñar su oferta, Eric no puede llegar y decirle a Casey, Casey, vea, aquí está mi propuesta. Pero si usted no me avisa mañana, yo tengo otra posibilidad, otro negocio, yo no voy a sostener la oferta. O sea, valorar 300 páginas que puede tener incluso información técnica en un día puede ser sumamente riesgoso. Entonces, en ese caso no estamos siguiendo el parámetro de la razonabilidad desde el punto de vista de la oferta. Entonces, va a tener que ocuparse el tiempo dependiendo de la complejidad del objeto contractual. Aquí una consulta. Sí, Kaylin. Sí, se me ocurre que sea al revés, que yo, digamos, no ofrezca el carro, sino que yo ofrezca comprar un tipo de carro, digamos, que yo diga, bueno, ahora que existe esto de Facebook y eso, que yo ponga en Facebook, compro el Antra 2012 en 4,5 millones. Y que, ok, varias personas vienen, me ofrecen y dicen, ok, yo se lo vendo en 4,5 millones. No sé si eso se considera una oferta, porque a la hora de ver el carro pueden haber unos mejores que otros. Entonces yo no sé si posteriormente al analizar el vehículo que me ofrecen en esos 4,5 millones que ya yo oferté, puedo yo decir, no, es que me parece que este no vale 4,5 millones a pesar de que es el Antra 2012, sino que vale 3,5 millones o 4 millones. Pero no sé si eso se considera una oferta o yo por tener el dinero no. La pregunta de Kaylin es interesantísima. Y quiero decirle, Kaylin, y también para todo el grupo, que usted en esa situación no pierde la condición de compradora. Y el comprador, si estamos hablando de una compra-venta en un solo sentido, solo tiene ese momento. Usted lo que va a hacer ahí es manifestar un interés que usted tiene de adquirir un vehículo, pero tiene que esperar que le hagan ofertas. Ok, entonces eso no se considera una oferta. No se considera una oferta. Voy a dar tanto por tal carro, no, ok. No, usted lo que está generando es una manifestación, un interés de llegar a un negocio. Podría hablarse, Kevin, en ese caso, que es como un tipo de negociación, en donde usted lo que hace es lanzar una idea al mercado y decir, vean, necesito este vehículo en estas condiciones, ¿quiénes me pueden ofertar? Ok. Y sí, ya empieza la negociación y yo puedo ofrecer menos de lo que ya dije. Exactamente, porque ahí va a depender de cuáles ofertas le hagan. Podría ser que usted, normalmente, Kaylin, lo que usted haría en una situación de esas, más bien, bueno, podría ser que usted dé un monto determinado, pero normalmente lo que se acostumbra es generar un rango. Y entonces usted pone, vea, yo necesito un vehículo tal y tengo para pagar entre 4 millones y 5 millones. Y usted a partir de eso empieza a recibir ofertas. Y usted tiene toda la posibilidad
dentro de esas negociaciones incluso que se dieron, y recuerden que estamos hablando ya de condiciones que podrían generar alguna obligatoriedad, pero en etapa de precontrato, ¿sí lo tenemos claro? Por ejemplo, ¿qué no podría cambiar usted para que no le genere problema? Si usted establece un rango entre 4 millones y 5, usted no puede llegar el día de mañana y decir, le presentaron 5 ofertas por vehículo con esas características. Y usted después le dice, no, mira que cambió de opinión, ahora voy a pagar 3.700.000 colones como mínimo o como máximo. Ahí usted está cambiando las condiciones, podría ser que eventualmente le pueda generar algún tipo de responsabilidad, pero todavía en etapa de precontrato. En la etapa de contrato usted se va a comportar siempre en esa situación como receptora de la oferta y tendrá que esperar a que le hagan las ofertas para que usted las pueda valorar. Ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Vean que aquí estamos frente a tipos de propuesta que ya se los había adelantado y vamos a poner ejemplos aquí en la clase. Una propuesta recepticia es la que yo le estaba haciendo a Kaylin, a Kaylin no, a Casey. La que yo le hice a Casey de la venta de un vehículo. Es directa, va dirigido directamente a Casey Oporto, no a otra persona. Eso es lo que se llama propuesta recepticia. Una propuesta de una persona determinada a otra persona determinada. Pero podríamos estar frente a una situación que se da mucho en materia de comercio y también en las regulaciones de la Ley de Promoción de la Competencia a una persona indeterminada. Entonces yo lanzo simplemente una oferta para todos. Pero esa persona indeterminada posteriormente tiene que determinarse. Y también tengo la posibilidad de tener destinatarios presentes y ausentes. Vamos a ver cómo se podría hacer eso aquí en la clase. Yo, en vez de generarle la propuesta a Casey, vean cómo lo haría con todos. Hola, buenas tardes. Para todas las personas que están en esta videollamada, quiero comentarles que estoy vendiendo un vehículo. Si alguno tiene interés, yo le paso las condiciones, las características del carro. Es un supuesto fingido, ¿verdad? No es que yo estoy vendiendo el carro, ¿verdad? O vendiendo un carro. Pero vean que está dirigido a la totalidad de las personas que están en la videollamada. Vamos a ver ahora cómo hay una norma en el Código de Comercio, que ahorita lo revisamos, alguien nos ayuda ahí con el Código de Comercio. El artículo 445 del Código de Comercio, que contiene la policitación, así se le llama en materia de Código de Comercio, lanza o tiene la posibilidad de una oferta de tipo genérica y dice que se va a consolidar. ¿Cuándo creen ustedes que se consolidaría? Cuando yo les hago la posibilidad de esa venta de forma genérica. Así yo les hago a todos. Aquí hay 26 personas en este momento en la videollamada. Y yo les digo, vendo un carro y señalo las características. ¿Cuándo creen ustedes que se puede consolidar una venta ahí? ¿O cuál sería la situación, digamos, donde tengo ya la persona determinada en ese negocio? Cuando alguien acepte. Primero en tiempo, primero en derecho. Eso, muy bien, María José. Usted acaba de casi que leer lo que dice la norma del Código de Comercio. Así como si lo tuviera a mano. El código exactamente lo que dice. Primero en tiempo, primero en derecho. Si se lanza la propuesta en forma general y en forma indeterminada, dice la norma, y repito, ahora lo revisamos, que se consolida con el primero en tiempo, el primero en derecho. El primero que aceptó, el primero es el que lo va a consolidar. Muy bien, María José. Y el tema del otro caso, de los presentes y ausentes. Vamos a ver, el término de presentes como que se ha relativizado. Antes presentes podríamos pensar y cuando estábamos en clase, ¿verdad? Entonces éramos presentes, éramos presenciales, nuestra asistencia. Y bueno, si alguien no estaba en la presencia, era un ausente. Lo que pasa es que ahora no podría hablar de ausentes si estamos, por ejemplo, en una videollamada. Vean cómo esta situación de la pandemia hasta esto ha afectado. Si me están hablando de tú a tú, por ejemplo, yo ahí estoy viendo a Silvia. Y entonces yo a Silvia la veo. Y Silvia para mí es una presente.
Yo la veo directamente ahí en la cámara. En este momento la estoy viendo, ahí donde está. Sirve para los efectos míos, es presente, igual que todos los que están aquí. Todos son presentes, los que están en esta videollamada. Pero hay también los ausentes, pero que también yo les puedo dirigir la posibilidad de dirigirle una oferta. Yo podría, por ejemplo, decir, mira, tengo interés en vender una finca. Y lanzo la oferta a través de un medio de comunicación. O como lo decía Kaylin, creo que fue la que lo dijo, a través de un medio social. Y entonces lanzo. Esos serían ausentes, porque yo no estoy viendo. Esa sería indeterminada y ausente. Entonces puedo tener indeterminada, pero presente. El caso de ustedes aquí, esa sería indeterminada y presente. Y puedo tener indeterminada ausente, con el caso, digamos, de la publicación. Y vamos a ver ahora algunas reglas que tiene la ley de promoción de la competencia y el Código de Comercio también para proteger en el caso de los consumidores y también de los clientes en el caso de la materia de comercio. Bueno, sí, ya se los indiqué, ¿verdad? ¿Cuál era la referencia a la propuesta recepticia? Preferí aclararlo a través del ejemplo que les puse ahí. Y volvemos otra vez a lo que señalan los artículos 1010 a 1014, que ya los vimos en la clase pasada. En el Código Civil no hay norma para persona indeterminada, casi que regula entonces en ese sentido la propuesta recepticia, pero sí existe en la Ley de Promoción de la Competencia y en el Código de Comercio. Vamos a revisar algunas normillas. Esta no vamos a buscar leerla porque ya la habíamos visto en la clase pasada, nada más ahí la tienen ustedes para que la revisen, ¿verdad? Y vamos a ver que esto tiene relación con lo que es las reglas o las teorías sobre cuándo se consolida un contrato, que eso lo vemos cuando casi vayamos terminando ya con este tema. Importante rescatar del artículo 1010, que yo creo que no se lo señalé en la clase pasada, esa parte que está subrayada, para que entendamos eso. Cuando la aceptación envuelve una modificación de la propuesta, o fuere condicional, se considerará una nueva propuesta. Vean que aquí el que está modificando el negocio es el que eventualmente tiene que aceptar. Y entonces, por ejemplo, pensemos que estamos frente a la oferta recepticia. Y entonces yo le digo a Casey, le vendo el carro. Y viene Casey y me dice, ah, sí, pero yo le compro el carro si usted me le pone un radio con estas condiciones. Y además de que le ponga, si tiene 2 bolsas de aire, que le ponga otras 2 bolsas de aire adicionales. O que le haga un arreglo para que en el techo del carro tenga una canasta. Ella lo que está haciendo es modificando las condiciones que se estaban dando. Por lo tanto, estamos hablando de un negocio nuevo. ¿Qué significa eso? Yo tengo la posibilidad de decir, ah, no, yo lo vendo así como lo tengo. En ese caso le digo, no, Casey, no, muchas gracias. Yo en esas circunstancias viera que prefiero no vendérselo. En ese caso, se entendería como un rechazo de la oferta que originalmente yo presenté. Pero podría ser que yo me quede valorando. Digo yo, ah, no, yo tengo a alguien cercano que me pueda hacer esos arreglos. Tengo a alguien experto en materia de radios, en todo lo que es sonidos de vehículos, y conozco a alguien que es muy diestro en tema de lo que son la tema de canastas para carros. Y no, pues a mí no me cuesta nada. Entonces le digo, ¿qué? Si hagamos una cosa. Le digo, déjeme ver cuánto me cuesta a mí y yo le hago una nueva propuesta. Eso es un poco lo que contiene el artículo 1010. Y vea que lo estamos planteando para objetos contractuales sencillos. Entre más complicado sea el objeto contractual, más condicionado puede ser eventualmente y podríamos estar frente a un negocio, una propuesta completamente diferente que tendría que formular la persona que realiza la contratación. El artículo 1011 nos hablaba de lo que es la parte de la oferta de los presentes, y esta es la más sencilla, ¿verdad? La que contiene el artículo 1011. Son presentes y hay una aceptación en forma directa. Entonces esta es la más sencilla, la del artículo 1011.
El artículo 1012, que veíamos que es aquella norma que estaba desactualizada en el tiempo, en términos de cuándo se consolidaba la aceptación, que la aceptación la vemos un poquito más adelante, ahí nada más la traemos a colación, repito, usted ya la habíamos visto, vamos a ver cómo, y se los había indicado también en la clase pasada, el Código de Comercio tiene una norma muy parecida a esta, igual está desactualizada, a pesar de que el Código de Comercio es de 1964, contiene una regla igual de desactualizada que la tiene el Código Civil. Es muy posible que se haya inspirado la norma en el artículo 1012, la copiaron desactualizada y nació desactualizada desde el principio, pero conforme ha pasado el tiempo todavía se ha desactualizado de mayor forma. El artículo 1013 del Código Civil habla de las obligaciones de mantenimiento de la propuesta en los términos de lo que es la consolidación del contrato, como lo contiene esa norma desactualizada del artículo 1012. Importante señalarles, bueno, es que aquí está reiterado, lo dice el término completo del artículo 1012 y lo vemos un poco más adelante, pero se los digo desde ahora. Esta norma, como contiene aspectos que están desactualizados, yo pienso incluso que desde el punto de vista como institución jurídica, creo que uno podría pensar que está abrogada las regulaciones en cuanto a los señalamientos de plazo, pero son disponibles para las partes en todo caso. Y siendo disponible, las partes perfectamente pueden fijar plazos diferentes de los que contiene el artículo 1010. Bueno, ya lo hemos indicado, hay unas que están ahí repetidas, el 1012 y el 1013. El 1014 establece una regulación, también ya la hemos revisado, de que si al tiempo de la aceptación hubiera fallecido el proponente o si hubiera vuelto incapaz sin que el aceptante fuera sabedor de su muerte o incapacidad, vean el efecto que tiene. Quedarán los herederos o representantes de aquel obligados a sostener el contrato. Es una regla que le digo, se ha estudiado mucho porque pareciera que contiene una obligación más allá de la muerte hacia los herederos. Nosotros en Costa Rica utilizamos el sistema Vires Hereditatis, así se llama. Creo que ustedes no han visto juicios universales, ¿verdad? Todavía. Ok. Bueno, se lo van a ver un poco más adelante cuando lleven el curso de juicios universales, van a ver que nosotros seguimos, el sistema se llama Vires Hereditatis, que significa que los herederos recibirán la liquidación entre el pasivo, el sobrante entre pasivos y activos. Este se ha visto como una excepción, el artículo 1014, porque contiene una obligación a los herederos o representantes, principalmente en el caso de los herederos, ¿verdad?, a sostener contratos que tuviera el causante, la persona que falleció. Esto tiene un sentido más de seguridad jurídica, pero pareciera que se extralimita un poco, ¿verdad?, con situaciones vinculadas con el tema de la existencia de las personas. Y esta era la norma que María José casi que se lo sabe de memoria, porque a la pregunta mía casi que lo dijo directamente. Yo le pediría a María José que ya que ella casi lo señaló, que me ayude con la lectura. Esta norma dice así. Dice, la publicitación pública que en forma de circulares, avisos o por otro medio hagan los comerciantes no los obligan con determinada persona y solamente con quien primero la acepte. Eso es lo que usted había dicho, María José. Con quien primero lo acepte. Primero el tiempo, primero el derecho. Y son avisos genéricos que lanzan en comercio, con algunas limitaciones. Y ya las vimos que en el caso de comercio hay que tener cuidado de revisar las letritas pequeñas de algunas condiciones que ponen comerciantes a la hora de realizar algún aviso para proteger un poco situaciones que se pueden presentar de algún tipo de afectación a lo que están ofreciendo. Un tema, por ejemplo, de hasta agotar existencias, y no se le puede obligar a un comerciante a que tiene 1000 unidades y llegaron 2000 personas y que te quedan venderle a todos. No, simplemente se agotaron y eso no puede acarrear algún tipo de sanción.
Vamos a ver ahora algunas regulaciones que tiene la Ley de Promoción de la Competencia sobre esta materia para que vean el cuidado que tienen que tener los comerciantes y principalmente la perspectiva que se tiene a nivel de la protección del consumidor. Aquí están estas normas que vamos a ver. ¿Quién me colabora con la lectura de la Ley de Promoción de la Competencia? ¿Quién la tiene ubicada por ahí a mano? Yo lo tengo. Ah, perfecto. María José nos sigue colaborando ahí. Estos son varias normas que sí me gustaría que las revisáramos. Vamos a empezar con el artículo 37. Vean las regulaciones que tiene. Y le digo, a veces uno pierde perspectiva hasta dónde llega la normativa costarricense en materia de protección al consumidor. Y vean la normativa para que vean lo estricta que es. Empecemos con el 37, María José, por favor. Claro, lo estoy buscando. Sí. Ok, artículo 37, oferta, promoción y publicidad. La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad, de modo que no induzca error o engaño al consumidor. No pueden omitirse tales informaciones si de ello puede derivarse daño o peligro para la salud o la seguridad del consumidor. Deben prevalecer Deben prevalecer las cláusulas estipuladas en los contratos, si son más beneficiosas que el contenido de la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios. El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios solo se admite respecto a datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado. La comparación no es admisible cuando se limite la proclamación general e indiscriminada de la superioridad de los productos propios. Se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos. Al productor o al comerciante que en la oferta, la promoción, la publicidad o la información incumpla con las exigencias previstas en este artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida por el mismo medio y forma de antes empleados. Vean las reglas que hay sobre protección al consumidor. O sea, esas son garantías que se le confieren al consumidor, pensando que es una parte, llamémoslo así, más débil en la relación entre el fabricante, entre el productor y el vendedor, y se genera este tipo de protección. Veamos la norma que sigue, María José. Artículo 38. Indeterminación de la especie y la calidad. Si en la venta no se determinan con precisión la especie ni la calidad de los productos por entregarse o los servicios por prestarse, el consumidor no puede exigir los mejores, pero tampoco el comerciante puede cumplir entregando los peores. En este caso, el consumidor debe conformarse con los de especie y calidad media. Ok, empieza a hablar de característica tan específica de artículos, digamos, que se tienen que medir, que se tienen que generar algunas características que lo identifiquen. Veamos el 39. Artículo 39. Bienes usados y reconstruidos. Cuando se vendan productos defectuosos, usados o reconstruidos antes de la compra, el comerciante debe indicar al consumidor de manera precisa y clara tales condiciones y dejarse de constancia en las facturas o los comprobantes. El comerciante debe advertir los extremos anteriores y anuncia la venta de esos productos usando cualquier medio. Si no existe advertencia sobre el particular, esos bienes se considerarán nuevos y en perfecto estado. Vean las reglas que hay en materia de bienes de segunda que puedan tener efectos. También se protege. No crean que solamente en relación con bienes nuevos. También con bienes usados hay regulaciones fuertes. Seguimos con el artículo 40. En las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local o el establecimiento del comerciante o el proveedor, siempre y cuando lo permita la naturaleza del bien, el consumidor, amparado el derecho de retracto, puede rescindir sin su responsabilidad el contrato en un plazo de 8 días contados a partir de su perfeccionamiento. Este es un efecto del retracto que lo vemos ya al final de esta materia, de este tema, pero contiene esa norma, una regulación que
A mí me parece que es un poco extrema, ¿verdad? A mí no me gusta mucho la redacción de esta norma. Le digo, más adelante la vamos a comentar, pero bueno, hay ahí también una norma de protección al consumidor. El artículo 41, María José. Artículo 41, promociones y ofertas especiales. Toda promoción o oferta especial debe indicar el precio. Oigan estas ofertas especiales. Y ahora les cuento el caso famoso de lo que le pasó al Walmart por la aplicación de esta norma del artículo 41. Oigan. Dice, toda promoción o oferta especial debe indicar el precio anterior del bien o servicio, el nuevo precio o el beneficio que de aprovecharlas obtendría el consumidor. Sí, esta norma fue la que originó aquel famoso caso de que en aquel famosas ventas de Viernes Negro y Semana Negra, y ahora es el mes negro, y bueno, ahora se ha extendido, ¿verdad? La tradición esa de la venta que se daba en Estados Unidos y ahora se está dando aquí. Alguien llegó, había un cajón lleno de pantallas de televisión. Y alguien, bueno, y no se logró comprobar, como que tomó el precio de un lado y lo llevó donde estaba la caja. Y el precio era algo completamente risible, ¿verdad? En ese caso, como el precio estaba ubicado en la caja, todo el mundo empezó a tomar las pantallas y se las llevaba para las cajas. Y cuando llegaban a la caja le decían, no, el televisor vale, por decir algo, una pantalla que costaba 300,000 la vendían en 120,000. Y resultó que le habían puesto un letrero que costaba 20,000 colones. Entonces la gente llegaba a la caja y decía, no, disculpe, era en la aplicación de esta norma. Era diciéndole, usted tiene que cumplir lo que dijo, porque aquí está la indicación en el cajón donde estaban las pantallas, aquí está la indicación de lo que valía. Usted me tiene que respetar el precio. Y les cuento que en algunos casos la empresa tuvo que proceder a vender por el precio que estaba señalado ahí. Entonces digo, son como cuidados que hay que tener a la hora de ese tipo de situaciones. Eso sí, el comercio después alegó que había una persona que de mala fe había originado un problema a la hora de hacer un traslado de un precio con otro para dañar, ¿verdad? Bueno, y terminamos eso con el artículo 44. Es bastante largo, dice. Ventas a plazo. No, yo le digo la parte nada más hasta donde leemos porque no nos interesa leerlo todo. Yo le digo cuándo paramos, María José. Bueno. Las ventas a plazo de bienes tales como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la prestación futura de servicios tales como ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y derechos que den participación a los consumidores como dueños, socios o asociados, y los proyectos futuros de desarrollo como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, explotaciones de actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben cumplir con lo establecido en este artículo siempre que concurran las siguientes condiciones. No, esa parte no, ahí se las dejo para que, gracias María José, para que se revisen porque son las condiciones. Ustedes ya vieron en cuáles supuestos es que aplica. Efectivamente hay una serie de requisitos que hay que verificarlos si se está frente a un supuesto digamos, de caso ese de casos de compraventa en las condiciones que están planteadas ahí y el tema también de clubes, entonces para que lo tomemos en cuenta. Y en este asunto de normas particulares, vean que incluso en materia bursátil, la ley reguladora de oferta pública de valores regula lo que es la oferta pública de valores, valga la redundancia, y servicios de intermediación. La norma está contemplada en esta ley, ahí se las agregué, es la ley 7.732, se llama Ley Reguladora de Oferta Pública de Valores, que regula lo que ya les indiqué. La norma en el artículo 2 dice, la oferta pública de valores y de servicios de intermediación para efectos de esta ley se entenderá como oferta pública de valores todo ofrecimiento expreso o implícito que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre público accionista. Esto es una manifestación, no nos vamos a lo demás, no, aquí esta norma continúa aquí. Sobre, digamos, algunas reglas también que contiene la oferta pública de valores. Y bueno, no nos va a dar tiempo para ver, sigue la parte de, aquí se los dejo como introducción, la parte de la Convención de Bienes sobre Contratos de Compraventa Internacional, pero esto lo retomamos el próximo martes. Por ahora vamos a tomar un receso para empezar con la exposición de parte de Melissa y de José Pablo. Entonces, nos detenemos aquí para que se levanten, que caminen un poquito ahí, vayan a hacer algo diferente y en 5 minutos volvemos a la clase.
Hola, hola, hola. Retornamos a la clase. En esta segunda parte, como bien se los había indicado, vamos a ver y a escuchar una exposición que nos traen José Pablo Rivera y Melissa Marchena sobre el tema de la indexación. Es un tema, como ellos se los van a explicar, que surge a partir de un principio de la necesidad de buscar un equilibrio en el contrato cuando se produce una distorsión en algún efecto de carácter financiero. Así que vamos a ver esta interesante exposición. Ellos nos van a tratar de ubicar no solamente en el contexto costarricense, sino que también nos van a llevar un poquito más allá. Vamos a cruzar el Atlántico y vamos a ver la visión en el caso del derecho español. Así que les doy la palabra a José Pablo y a Melissa. Sí, señor, permítame nada más un segundo para poner la presentación. Ok, Recuerden abajo donde dice presentar ahora y ustedes ahí escogen la pantalla que quieren presentar. ok. Me avisan si ya se ve la presentación, por favor. Ahí la tenemos, José Pablo. Está y se ve perfectamente. Listo, muchas gracias. Ok, a partir de ahora tienen hasta 30 minutos. Bueno, buenas noches a todas las personas. Como pueden ver, nuestro tema es la indexación y un análisis jurisprudencial comparativo entre Costa Rica y España. Bueno, en primer lugar, lo más importante es entender qué es la indexación. Sin embargo, para poder comprender el significado de indexación, es necesario en primer lugar entender lo que es la obligación pecuniaria y la inflación. La obligación pecuniaria, según Montero Piña, son en principio deudas de valor, pues tienen como objeto el valor de la cantidad debida. El valor es el grado medido en dinero de la utilidad de un objeto, por lo que las cosas inútiles no tienen valor. Es decir, son obligaciones cuyo objeto es una suma de signo monetario. Y esto es de importancia, ya que únicamente a las obligaciones de dinero se les puede aplicar la indexación. Ahora bien, recordemos que las relaciones jurídicas, como inmersas que están en un mundo donde interactúan elementos sociales, políticos y económicos, se ven afectadas por una serie de situaciones externas a esa relación. Entre estas situaciones tenemos las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, como la inflación o la devaluación, que inciden en el objeto de las obligaciones dinerarias, pues es el dinero. Como dije, dentro de esas situaciones externas está la inflación. Y la inflación es la tasa en que varían los precios de un año con respecto a otro, la cual representa el aumento en el nivel general de precios. Ahora que ya entendemos esos dos conceptos, ya vamos a lo que es el concepto de indexación. Entonces, se dice que indexar es actualizar una suma de dinero con el fin de compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante un periodo de tiempo. Cuando una cantidad monetaria se corrige para tener en cuenta la inflación, se dice que está indexada o indiciada con respecto a la inflación. Y se dice que es tal su importancia que se ha definido como un derecho del acreedor, pues así es como lo menciona Ginesta. Él dice que el reajuste, actualización o indexación de las obligaciones pecuniarias es un derecho del actor victorioso, convertido en un acreedor en virtud de sentencia firme que tiene fundamento en los principios de la intangibilidad del patrimonio, la justicia y la equidad. Ahora les voy a decir como de manera resumida 3 tipos de indexación. En primer lugar, tenemos la indexación legal, que es el método de actualización de la obligación dineraria, cuyos presupuestos e índices de cálculo se encuentran establecidos expresamente por el ordenamiento jurídico, como por ejemplo en el artículo 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo, con el índice de precios al consumidor, o en el artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos con la tasa de inflación.
Luego tenemos la indexación contractual, que es el ajuste compensatorio de la obligación dineraria que pactan las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos normas que reconocen expresamente esa posibilidad. Por ejemplo, el numeral 67 que ya mencioné de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que si bien se refiere a la tasa de inflación como parámetro de actualización del precio de alquiler, dicho canon también admite la facultad de los contratantes para establecer un mecanismo de reajuste menor. Y dice la ley que en los arrendamientos para vivienda, el precio convenido se actualizará al final de cada año del contrato. Y tenemos la indexación judicial, que dice que cuando no hay indexación legal o contractual, es el juez quien debe buscar la forma de restaurar el equilibrio en la relación jurídica y compensar la pérdida del valor adquisitivo del dinero ocurrida entre la fecha de exigibilidad de la obligación y su efectivo pago. También nos parecía importante mencionar como la diferencia entre indexación e intereses, porque leímos que suele confundirse. Entonces, aquí en sede casacional se realizó la diferenciación diciendo que la indexación, según el artículo 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo, implica la actualización del valor adquisitivo del dinero durante el plazo de tiempo que el acreedor no lo tuvo a disposición, mientras que los intereses se ha entendido como el precio o la indemnización por la no disponibilidad de recursos monetarios. De igual forma, la Sala Primera reconoce la diferente naturaleza de cada uno y establece que la indexación no impide el reconocimiento de intereses a título de daños y perjuicios por incumplimiento de la obligación dineraria. Ahora voy a mencionar algunos de los artículos que tienen como más relevancia en el tema de la indexación. En primer lugar, tenemos el artículo 771 del Código Civil, que voy a proceder a leerlo textualmente. Dice, cuando la deuda es de una suma de dinero, el pago debe ser hecho en la clase de moneda estipulada. A falta de estipulación, en la moneda que estuviera en curso al contraerse la deuda. Y en caso de no poder hacerse el pago en la moneda debida, se hará en la usual y corriente al verificarse el pago, computándola según el valor comercial y efectivo que tuviere en esa época con relación a la moneda debida. Luego tenemos el artículo 123, 124 y 125 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que me parece que son de los más importantes en el tema de la indexación. En primer lugar, el 123, en el inciso 1, obliga a compensar la variación del poder adquisitivo de la moneda, la cual se podrá computar conforme a la indexación legal que previene en el inciso 2. Y en el inciso 2 se establece que para la corrección monetaria de las obligaciones dinerarias refiere al índice de precios al consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para las obligaciones en colones y para las obligaciones en moneda extranjera, a la tasa primer rate establecida para los bancos internacionales de primer orden. Entonces me parece tal vez importante entender lo que es el índice de precios al consumidor y la primer rate. Entonces, el índice de precio al consumidor lo que hace es medir la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios, la cual debe ser representativa del patrón de consumo de los habitantes en una determinada región. Y lo que es la primer rate es la tasa preferencial de interés, y dice que es la tasa de interés más baja que cobran los bancos líderes del país sobre préstamos de negocios a sus prestatarios más importantes y confiables. Luego tenemos el artículo 124, que dice que cuando la sentencia condene al cumplimiento de una obligación de valor, el tribunal deberá convertirla y liquidarla en dinero efectivo, en forma congruente con su valor real y actual en el momento de su dictado. Con esta norma queda claro que las obligaciones de valor pasan a ser dinerarias una vez que se cuantifique el monto. A partir de ahí, aplica la indexación como compensación de la variación del poder adquisitivo de la moneda entre el momento de su determinación y hasta su efectivo pago, lo cual deberá realizar de oficio el juez ejecutor. Y el 125 establece que, aunque exista indexación, no queda excluida la indemnización por daños y perjuicios.
Por último, tenemos el artículo 565 de el Código Laboral, el inciso 2, que dice que la obligación de adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del área metropolitana, que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente, aquel en que efectivamente se realice el pago. Esas son como las generalidades para poder entender un poco lo que es la indexación, y ya mi compañero les va a explicar como ya con un análisis jurisprudencial lo que dice la jurisprudencia costarricense y la española. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas las personas. Empezamos con un poco de definición conceptual desde la jurisprudencia para poder, pues, operacionalizar un poco estos conceptos y ver cuál es la perspectiva que tienen, pues, los máximos tribunales de nuestro país. Inicialmente hay una resolución sumamente interesante, adelantándonos un poco en las páginas del libro de elecciones de contratos del profesor Torrealba, específicamente en el capítulo del objeto del contrato, donde habla de la resolución 6515 del año de 1993, donde habla de la Sala Constitucional que reconoce esta posibilidad de ajustar, pues, los valores de la relación contractual siempre que se tenga por el objeto de mantener el valor original de lo pactado. Es decir, da la posibilidad de este reajuste, este reequilibrio de lo que se pacta en razones de un contexto, pues, llamémosle macroeconómico, donde se ven factores donde la inflación llega a afectar significativamente el valor de lo que fue pactado y dejan en una posición de desventaja a lo que viene a ser el acreedor, ¿verdad? Y inclusive aquí vemos donde dice que las partes pueden acordar sobre mecanismos que permitan convenir la tasa de interés de los contratos con la finalidad de lo que mencionaba, mantener este equilibrio de la relación contractual y no poner en desventaja a una de las partes. Posteriormente, tenemos lo que es la sala primera en la resolución 795F del año 2005, que nos da un poco más nos acota esta definición de lo que es la indexación y dice que consiste en un mecanismo de revaluación de la deuda dineraria. Y esto es importante porque la obligación tiene que estar propiamente en líquido, en dinero, en el sentido de que se complica un poco más en las obligaciones de valor, puesto que estas están pues concebidas en el sentido de un bien que es estático y pues indexar este tipo de bienes llega a ser un proceso un poco más complejo. Entonces, hablábamos de la deuda dineraria en función de los índices oficiales que miden las oscilaciones de inflación y devaluación. Y es importante tener en cuenta esto para realizar el análisis comparativo con España por una particularidad que mencionaremos más adelante, puesto que Costa Rica tiene esta tendencia jurisprudencial donde habla de que hay que buscar los índices oficiales, o sea, el índice de precios al consumidor, para poder determinar correctamente cómo es que hay que indexar una deuda. Y en coincidencia con la Sala Constitucional, ya desde hace bastantes años, el objetivo es, pues, recomponer el valor intrínseco de la deuda, que ha sido, pues, afectada por el tema de la inflación, y bueno, también cómo se devalúa el colón. ¿Cuál es el objeto de esto? Bueno, seguir manteniendo este equilibrio entre las partes dentro del contrato. Posteriormente vemos acá en dos resoluciones ya de la sala segunda que versan sobre la misma materia y por eso se explican en conjunto, que es tanto la 260 del año 2009 y la 312 del año 2009 que nos hablan sobre esta definición propiamente de lo que es la indexación. La sala segunda ya nos dice que no, que es una indemnización consciente en reajustar la moneda con la cual se pactó esta obligación. Igual menciona el tema de la inflación y habla de la indexación como los intereses legales como unas fórmulas o mecanismos para compensar la pérdida de valor. Por ejemplo, si se pactan intereses de un 10% y la inflación de ese año fue de un 6%, en realidad la ganancia no va a ser la originalmente pactada, sino un 4%. Entonces es importante hacer este reajuste para, volvemos a lo mismo, buscar este equilibrio contractual, ¿verdad? Igualmente, habla un aspecto que igual es muy importante en la sentencia sobre que señala
que la mejor manera para evaluar este ajuste es el índice de precios del consumidor, y esto ya lo reconoce pues la sala segunda. Inclusive en la sentencia cita a un jurista, Néstor Pedro Sagués, que me permito citar, dice que hemos señalado en anterior oportunidad que perdón, dice que las obligaciones de corte alimentario, por lo común, como las provenientes de las relaciones de trabajo, bueno es que se actualicen conforme a la evolución del costo de vida. Y la manera que interpretó la sala, esto fue a través del índice de precios del consumidor como una manifestación, digamos, de la realidad económica del país y del criterio que la sala creyó más conveniente para poder indexar estas obligaciones. Em, Igualmente, como les mencionaba de las obligaciones de valor, la sala toca ese tema y dice que es difícil hablar de obligaciones de valor e indexarlas, sino que este concepto está como más construido o conceptualizado de las obligaciones dinerarias. Ahora, sobre la jurisprudencia española es bastante interesante porque, bueno, aparte que el sistema de jurisprudencia es mucho más cómodo, más accesible que Nexus, puesto que tiene inclusive sentencias pues que han estado bastante populares y demás, y temas de mucho interés y las más buscadas. Ya veis como una curiosidad, ya propiamente en lo que es la temática. Nos habla la resolución 86 del año 2016 en pues, sede civil en la sede de Palma de Mallorca, un caso donde había una empresa municipal que crea una red, digamos, de recolección de neumáticos, y en un momento esta red llega a colapsar y se pide pues el resarcimiento de que digamos, hacia la empresa municipal, puesto que la red dejó de proveer este servicio y cae en un incumplimiento. Entonces, el meollo del asunto estaba en donde no se tenía claridad desde dónde se tenía que indexar, si desde que se empezó a dar este servicio de recolección o propiamente desde que el colapso. Entonces, el tribunal lo que llega a decir es que se tiene que tomar en cuenta desde el momento que inicia la actividad, porque si no se va a estar ignorando lo que es la depreciación monetaria, digamos, contenida desde el año 2003 y 2012. Entonces eso es importante tener en cuenta porque los factores, digamos, de variación de algo tan volátil como el dinero, en algunos casos y especialmente en algunas monedas, pasa variando prácticamente con mucha significancia todos los años, y si no se toma en cuenta podemos estar poniendo en desventaja una de las partes de la relación contractual. Otra de las sentencias que también adquiere plena validez es la que nos habla de la 283 del año 2016, pero propiamente ya en el ámbito contencioso en sede de Palmas de Gran Canaria, que habla de un recurso contencioso. Eso habla en España, se reconoce como recurso contencioso en vez de una demanda en el contencioso, con una empresa de un servicio de agua, porque la administración no le quiso reconocer digamos, una subvención compensatoria, puesto que habían una serie de abusos donde las tarifas pues eran mucho más altas, y no se hizo este tipo de reequilibrio en el servicio que se le estaba dando, y el tribunal termina desestimando la apelación de la empresa y le termina dando casi, bueno, 630.000 euros de compensación. Entonces, aquí lo que refleja es la importancia de tener mecanismos, que es lo que hablábamos, que es coincidente, y adelantando un poco las conclusiones, es coincidente con la jurisprudencia costarricense en la importancia de los mecanismos para seguir reequilibrando esta relación contractual, puesto que si no se termina yendo a la vía judicial, y bueno, ya vemos que son muchísimos euros de compensación. Y seguidamente, en la resolución pues 1970 del año 2017, el Tribunal Supremo, bueno, en la Sala del Contencioso en Madrid, nos habla ya propiamente de una definición que es importante considerar, puesto que también las de Costa Rica son bastante explicativas en lo que es el instituto, de la indexación. Y habla de una posición crítica, y esto ya es un aspecto bastante curioso porque difiere con Costa Rica,
y puesto que dice que la inflación llega a más elevada, pues llega a afectar prácticamente todo. Y eso lo llamaba, si no me equivoco, como efectos secundarios o escenarios secundarios, donde si el índice de precios subía, pues todo subía. Y esto afectaba realmente pues la economía y el equilibrio contractual, puesto que no necesariamente, digamos, si se trabaja desde un plano indexatorio y se establecen ciertos mecanismos para intentar indexar esto, si no se da este aumento entre el índice de precios del consumidor, pues está cayendo en una afectación pues, evidente a una de las partes del contrato y genera perjuicios y costes económicos. De ahí es de donde nace la ley de desindexación en España, procurando fomentar otros mecanismos un poco más, no quisiera usar justo la palabra, pero un poco más acertados en la medición y en el equilibrio de la relación pues contractual. Y bueno, como se dice claramente en la sentencia, dificulta los contratos de largo plazo y deteriora la competitividad. Porque si estamos hablando de un desequilibrio contractual en un ámbito de competencia, pues estamos poniendo en una posición de desventaja a la persona que está sufriendo, bueno, a la empresa que está sufriendo el perjuicio debido a este sentido o estas metodologías indexatorias que, bueno, son criticadas en España. Entonces, finalmente tenemos ya otro caso de operacionalización de esta crítica a lo que es la indexación, donde la Asociación Gallega de Transporte, en una resolución 6 de este año, en el contencioso sede Coruña, donde esta asociación impugna un cartel diciendo que habían cláusulas referentes a la subida de tarifa que hacía que concursar fuera imposible y que aquí esto era violatorio a esta ley que mencionábamos de desindexación española. La sentencia y el tribunal considera que, bueno, que el pliego de condiciones no contenían esta violación, pero sí hablaba de esta importancia de respetar la ley de desindexación y buscar o caminar más hacia mecanismos que tuvieran una medición un poco más certera sobre este tema del reequilibrio contractual y hablaba de que estas tarifas, bueno, no iban a ser pues estáticas y esto ponía como llamémoslo un escenario un poco más complejo a la asociación. Entonces, aquí tenemos el mismo fenómeno de que si estamos hablando de que el índice de precios del consumidor no sube y la indexación estipula como si fuera a subir, estamos poniendo nuevamente en una posición de desequilibrio al acreedor. Ahora, tal vez un cuadro de síntesis las dos naciones, vemos que sí hay una similitud en la aplicación conceptual de la indexación, pero es criticada por estos efectos perversos o escenarios secundarios, si no me equivoco es el término exacto que mencionan en la ley de desindexación, y esta ley aplica revisiones de cualquier pues, valor monetario, donde ya sea del sector público con revisiones periódicas que son con fórmulas ya establecidas o no periódicas, que es una medición un poco más al momento, más casuística. Y en los casos de contraprestaciones de arrendamientos de servicios, suministros, rentas vitalicias y demás, la ley establece como marco buscar un poco más, seguir hacia el norte de una disciplina no indexadora que valore más esta realidad económica, esta realidad nacional, en el caso de España, y buscando no dejar en un desequilibrio, en una afectación a la competencia. Inclusive había un índice que proponía la ley, que era el índice, ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero el índice esencialmente lo que consistía era buscar qué tanto estábamos afectando a la empresa o a la persona en términos de competencia mediante los mecanismos de actualización del valor pactado que se estaban utilizando en un caso específico. Entonces, a criterio ya del equipo investigador,
Creemos que pues España tiene una posición un poco más acertada en el sentido de buscar el reequilibrio contractual, porque sí se pueden dar escenarios donde la indexación no sea la respuesta. Y lanza un reto pues a los tribunales de nuestro país a buscar mecanismos un poco más eh, amplios en su visión y respetuosos del equilibrio contractual de las partes. Finalmente, les agradecemos muchísimo por la exposición. Esperamos que haya sido interesante, tanto como lo fue para nosotros, y quedamos pues en un espacio para comentarios, dudas o preguntas, cualquier inquietud a la orden. ¿Alguna consulta, alguna inquietud que tengan para que les presenten a José Pablo y a Melissa? ¿No? Ok. Si no hay inquietudes, nada más un par de observaciones. Bueno, en primer lugar, agradecerles a José Pablo y a Melissa que tuvieran la cámara abierta durante la exposición. Muy agradable poder estar percibiéndolos ahí directamente mientras exponen. Así que mi agradecimiento, igual que siempre le agradeceré a Silvia, que normalmente tiene la cámara abierta. En segundo, nada más, sí, tal vez alguna información adicional. Por ahí les puse en el chat la indicación a un instituto que señaló Melissa, que es el Prime Rate, que es una tasa de interés que se aplica a nivel internacional. Por ahí les puse, tiene su origen en Estados Unidos de América, no obstante, muchos países lo aplican ya por referencia. Normalmente trata de utilizar esta tasa de interés que repito, aplica a nivel mundial. También hay otra que es la LIBOR, que es la que aplica en Inglaterra. Son como las dos tasas principales de referencia. Hay muchas, ¿verdad?, tasas de referencia, pero son las que normalmente se aplican, y en Costa Rica, por preferencia en materia económica, a nivel financiero, son las que más se dan. Y para que tuvieran alguna referencia de cómo se percibe la tasa de Prime Rate, quería nada más, si me permitieran ahí una presentación un momento, José Pablo. Sí, señor. Si me permitiera ahí dejar de presentar para... No, para presentar. Para presentar nada más una hoja para que vean cómo es que se comporta el Prime Rate. Ahí me dicen cuando ya lo tienen. Está muy pequeñito, ¿verdad? Pero para que tengan una idea cómo se ubica. Aquí está ubicado desde el 2013 hasta el 2021. Y si ustedes quieren buscar el día, la tasa que corresponde, nada más buscan, bueno, eso buscan Prime Rate y van buscando por las fechas. Entonces vamos a ver la de hoy. Aquí ustedes van bajando, encuentran el histórico y también encuentran la del día correspondiente. La de hoy, si la encuentran aquí, hoy 7, está en 3.25. Entonces esa sería la tasa Prime Rate que aplicaría, que le digo, cuando la normativa refiere a esa tasa o a la LIBOR, nada más uno busca ahí la tasa y esa es la tasa que correspondería. ¿Por qué se remite a ese tipo de tasas? Temas, por ejemplo, como el de la indexación, porque son tasas de interés muy consolidadas. De hecho, les cuento que la tasa Prime Rate en Estados Unidos surgió, su origen estaba en la Gran Depresión que se dio en Estados Unidos en el año 1929, que tuvo efectos todavía en el 1930, de ahí se ubica en 1930 el origen de la tasa Prime Rate, que repito, es la que Melissa señaló que aplicaba para algunas referencias, digamos, a nivel de la materia financiera en relación con el tipo de interés. Y después nada más también indicarles a todos y a todas que muy interesante la valoración que hicieron desde el punto de vista del derecho comparado. Porque si ustedes se dieron cuenta, José Pablo y Melissa hablaron de jurisprudencia en el caso costarricense, sala constitucional, sala primera y sala segunda, lo cual implica que hay alguna referencia de tipo jurisprudencial, tanto en derecho privado como en derecho público. Entonces vean cómo se aplica en una y en otra rama del derecho.
Y en el caso de las referencias que tuvieron de derecho español, sí me llamó mucho la atención que la mayoría de sentencias que nos trajeron de manera muy oportuna a ambos expositores se referían al derecho contencioso, entonces sería en casos principalmente de derecho público. Pero bueno, agradecerles a ambos por la exposición, creo que nos ubica muy bien en lo que es este tema, que repito, era como un adicional al temario, y que me parece muy interesante la forma como lo plantearon. Sí, a Jimena la respuesta que sí. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.